Bueno, entonces vamos a revisar un ejemplo de aplicación de aproximación numérica para derivadas ordinarias, como ya vimos en el video anterior, y es en este caso el ejemplo 4.1 del capítulo 4 del libro que hemos estado utilizando, y tiene que ver con el cálculo, en este caso, de la distribución de la fracción de sólidos o de la fracción volumétrica de sólidos en un reactor de lecho fluidizado. Entonces, en la industria metalúrgica, principalmente en la industria de procesos, tenemos que hacerle frente a este tipo de reactores para procesos de tostación, para procesos de calcinación y otros, entre otros. Entonces, el problema nos pide que para un reactor de lecho fluidizado, donde la densidad del gas es 0.012 kilogramos por metros cúbicos y la densidad del sólido es 2600 kilogramos por metro cúbico, calcular la fracción volumétrica de sólidos en función de la posición axial del reactor para los siguientes datos. Entonces, tenemos la posición axial de 0 a 2, incrementando cada punto 5, y una presión dada en kilopascales para esa posición axial. Entonces, el problema nos pide que calculemos para cada punto de estos, para esta presión, la distribución de sólidos. Pues, ¿qué nos dice el ejemplo? Al igual lo vamos a hacer muy general y espero ahorita describir cómo me gustaría que lo hicieran utilizando el lenguaje Visual Basic a través de la programación de funciones, como ya lo hemos visto. Entonces, haciendo un balance, aquí nos ahorran el trabajo, hacen un balance de momento para las dos fases y nos dan esta expresión, E sub S, que es el que nos define para cada posición de Z y para cada condición de presión la fracción volumétrica. Entonces, como vemos, es una expresión que incluye una derivada ordinaria y los términos de densidades tanto del gas como del sólido, y pues obviamente, como es un tema de lecho fluidizado de tipo vertical, nos dan la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad, cual es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más nos dice el problema? Como ya habíamos dicho, este problema requiere diferenciación numérica y se recomienda siempre aplicar, como veíamos en la clase anterior o en el video anterior, aproximaciones para las diferencias finitas de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Recuerden, son mucho más precisas y mucho más exactas. Además, nos da una recomendación, nos dice que usemos la fórmula del endpoint, que es la fórmula para valores extremos de la derivada, como vimos al final del video, para los puntos z igual a 0 y z igual a 2. Entonces recordemos que esta expresión puede ser aproximada tanto hacia adelante como hacia atrás. Eso lo vamos a ver en este ejemplo. Y nos dice que utilicemos diferencias centrales para las aproximaciones en los otros puntos. Entonces tenemos dos puntos extremos, los puntos z0, o dos valores extremos, z0 y z igual a 2, y una serie de puntos internos, cual va desde punto 5 hasta 1.5, donde nos dicen que utilicemos la aproximación central, tanto la aproximación de valores extremos o el endpoint, como la aproximación de diferencias centrales son aproximaciones de segundo orden. Recuerden por qué, porque el error es proporcional a delta de x cuadrado y lo minimiza. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Yo ya tengo una plantilla de Excel, pero vamos a ver cómo tanto estos datos como los datos de la densidad y de la aceleración de la gravedad me los he traído para esta hoja de Excel y he pegado aquí las fórmulas. Entonces, ¿cuál es esta fórmula? La fórmula que nos define para cualquier posición y para cualquier condición de presión la fracción volumétrica, la aproximación numérica de la primera derivada para valores extremos y la aproximación numérica central para la primera derivada. Entonces aquí f de x más 1 traduce f de x más delta de x, y f de x menos 1, f de x menos delta de x. Quizás es una notación distinta a la que está acá, pero que pues deberíamos o deben empezar a familiarizarse. Entonces tenemos aquí la densidad del gas, la densidad del sólido, la aceleración de la gravedad, y por acá, no vamos a gastar tiempo en esto, nos dice que debemos multiplicar la presión por 1000 para tener consistencia en las unidades. Entonces les recomiendo que revisen esta parte del por qué
debemos multiplicar por 1000 la presión para poder tener consistencia en el cálculo de la derivada o de la fracción volumétrica. Entonces vamos aquí a señalar los dos puntos extremos, vamos a ponerle un color. ¿Por qué extremos? Porque son los extremos del reactor, ¿sí? Los extremos de la posición axial, la posición 0 y la posición 2. ¿Qué nos dice el ejercicio? Utilice, vamos a escribirlo, utilice el endpoint o la fórmula del punto final para valores extremos. Vamos a dejarlo acá y utilice los valores de los puntos medios o las diferencias centrales para los valores medios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a escribirlo, perdón, utilice la fórmula de aproximación central para valores medios. Entonces, ¿cuáles son valores medios? Estos, vamos a ponerlos aquí en otro color. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo procedemos? Primero, la expresión de la fracción volumétrica involucra el cálculo de la derivada numérica, y los demás términos son constantes: la densidad del gas, la densidad del sólido y la fuerza de la gravedad. Entonces, primer valor extremo nos dice utilice el endpoint para valores extremos. ¿Cuál es esta fórmula? Entonces tenemos menos f de x más 2 delta de x. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el menos la función que viene siendo la presión, el de P de Z. Recuerden, este valor es la presión para cada valor de Z. Z está en metros. Entonces menos F de X más 2 delta de X. X sería este punto. Más 2 delta de X quiere decir, ¿qué quiere decir esta expresión? Incremente en 2 puntos la evaluación de la función. Entonces eso ya está. Este sería para el punto X, pero me dicen 1.8 sería el punto X. Incremente 2, entonces bajo 2. 1, 2. Este sería el primer término. Más, ¿qué nos dice la fórmula? 4 por f de x más delta de x. Pues f de x más delta de x, ¿cuál es? Vuelvo y repito. F de x es 1.8, pero nos dice la fórmula f de x más delta de x. Incremente un delta de x, que viene siendo este valor. Ahora, menos 3. Aquí debo tener un error porque es más 4 por x más delta de x. Aquí avanzamos, hacia acá sería x más delta de x y hacia arriba sería x menos delta de x. Menos 3 por f de x. F de x sí es 1.8. Dividido entre ¿quién? Entre 2 por delta de x. 2 por delta de x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el delta de x? Es 0.5, porque voy de 0 a 0.5, de 0.5 a 1, de 1.5 y de 1.5 a 2. Entonces 2 por 0.5. Ahora, ¿qué nos dice la recomendación de las unidades? Multiplique la presión por 1000, lo cual es equivalente a multiplicar, vamos a arreglar, la expresión de la derivada por 1000. Entonces, revisamos que todo está bien, paréntesis, y obtenemos el primer valor. Menos 970 nos da el valor de la derivada. Entonces sería en las unidades de presión sobre unidades de longitud. Pues aquí sería, ¿por qué? Vamos aquí a poner una flechita para simplificar, y que esto es la posición, me perdonan el grosor. Vamos a poner otro color, el color negro. Aquí avanzamos
en la posición axial. Siguiente término. Pues ya salimos del primer valor extremo. Para estos valores medios, ¿qué nos dice? Utilice la fórmula de aproximaciones centrales. Es una fórmula también de el orden de la estimación de segundo orden, pues, y nos es bastante útil. En lugar, sería interesante que hicieran esto con respecto a la aproximación hacia adelante o hacia atrás para ver la precisión o qué margen de error estamos manejando ahí. Entonces, como lo hacemos, nos dice que es f de x más delta de x. Entonces el f de x viene siendo su análogo en punto 5 más delta de x, o sea, quiere decir que al x le incrementemos una unidad, f de x más delta de x, menos, miremos la expresión, menos f de x menos delta de x. Entonces, este es el f de x menos delta de x, quiere decir que dé un paso hacia atrás. Entonces es esta. Y dividido entre igual 2 por punto 5, que es el incremento. Arreglamos la función. Y recuerden que tenemos que multiplicar por 1000 para guardar la consistencia en la aproximación respecto de la presión. Menos 710. De igual forma lo hacemos para este punto. Entonces f de x, recuerden que estos los puntos naranja o los espacios naranja son valores medios. Utilizo la aproximación central. F de x más delta de x menos f de x menos delta de x sobre 2 por punto 5. Aquí lo hago muy lento para que, digamos, no quede duda y vayamos cada vez despejando más esto. Entonces, cerramos y multiplicamos la expresión por 1000. Aquí lo podemos hacer menos 750. Ahora tenemos el siguiente, también es un punto medio. Vamos a abrir paréntesis de una vez. F de x más delta de x menos f de x menos delta de x sobre 2 por punto 5, que es el incremento. Cerramos paréntesis y esto lo multiplicamos por 1000. 910. Ahora llegamos al siguiente punto extremo. Entonces aquí va a pasar algo curioso que quiero explicarle y que lo había mencionado ahorita. Esta que es la aproximación, el endpoint o la de valores extremos, puede ser aproximada tanto adelante como hacia atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos hacerlo? Nos dice que menos f de x más 2 delta de x. Si este es el f de x, ¿cuál sería más 2 delta de x? Tendría que avanzar 2 hacia acá, pero no hay valores. Entonces es en este caso donde ustedes tienen que tener en cuenta que este término puede ser aproximado hacia atrás. Entonces al aproximarlo hacia atrás nos cambia x menos 2 delta de x, aquí x menos delta de x, y listo. Esa sería la forma de aproximar hacia atrás esta derivada. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos f de x más 2 delta de x. Como vamos a hacerlo hacia atrás, nos quedaría menos f de x menos 2 delta de x. Entonces, igual f de x, que sería esto, menos 2 delta de x, que viene siendo esto. Y esto sería menos más 4 por f de x más delta de x. Como lo estoy haciendo hacia atrás, el endpoint lo estoy diferenciando hacia atrás, quedaría f de x menos delta de x. Sería este punto. Este es el f de x menos delta de x. Menos 3 por f de x, que en este caso sí es 0.2. Y todo esto lo vamos a dividir sobre 2 por 0.5, que es el incremento, y multiplicamos la expresión por 1000 para guardar consistencia. Nos da 890. Ahora aquí creo que cometí un error. Como estoy diferenciando hacia atrás, estos signos cambian. Entonces, si aquí le cambio el signo a menos, aquí pasa más. Si aquí le cambio a menos, aquí pasa más. Entonces, aquí pasa más, aquí debería pasar a menos,
y aquí debería pasar a más también, menos 890. Entonces vamos a comparar. Entonces aquí hago la pequeña aclaración. En este punto puedo aproximar con el endpoint hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo más datos hacia adelante, manteniendo estos signos. Cuando estoy en el punto extremo, en el otro punto extremo, tengo que invertir la diferenciación o la aproximación hacia atrás. ¿Por qué? Porque hacia adelante no tengo más términos, tengo que hacerlo hacia atrás. Cuando lo hago hacia atrás, cambian los signos, menos 2 delta de x, menos delta de x, y todos los signos de la parte de arriba cambian. Esta expresión se mantiene igual, con la misma orden de aproximación, pero hay que cambiarle los signos. Entonces, ya tengo en este caso las aproximaciones numéricas de la derivada. Ahora calculo, con base en el balance de momento, la fracción volumétrica en cada posición axial. Entonces es muy sencillo ahora hacer el cálculo. Entonces ya lo hacemos. P sub S es igual a ¿quién? A la derivada, a menos la derivada, menos la densidad del gas, la tenemos acá, por la fuerza de la gravedad. Esto es una expresión, esto debe ir en paréntesis, y esto también vamos a meterlo entre paréntesis para dividirlo entre la densidad del sólido menos la densidad del gas por la gravedad. Entonces, esto también va en paréntesis y obtenemos este valor. Vamos a reducirle un poco sus decimales. ¿Qué valores son constantes de aquí? Es decir, son referencias absolutas: la densidad del gas, la densidad del sólido, la gravedad, y esta la podemos tomar como una referencia relativa. Ojo con esos términos también de referencia absoluta y referencia relativa. Entonces, B1 es una referencia absoluta, la fijamos con F4, estoy fijando tanto, en este caso, tanto filas como columnas. La otra es F1, que es el valor de la gravedad, también la fijo. Fijamos D, que viene siendo la densidad del sólido. Fijamos B de nuevo. Y lo único que queda libre es C3, que viene siendo la referencia relativa, que es el valor de la derivada, la cual tengo que ir variando. Entonces paro aquí, copio y voy a pegar la fórmula. Entonces, clic derecho, aquí me aparece la fórmula. Entonces, arreglamos la expresión, perdón, y aquí tenemos el valor de la fracción volumétrica. Vamos a comparar 0.037, 0.034, 0.037, 0.034, tenemos los mismos valores del libro. Y aquí pues llevamos esto a porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100. Tenemos el porcentaje. Perdón, para que nos pase esto, copiamos y pegamos la fórmula. En este caso tenemos los valores en porcentaje de la fracción volumétrica respecto de la posición axial. Entonces podemos hacer un gráfico para verificar el perfil. Esto viene siendo el perfil de la fracción volumétrica. Seleccionamos este primero, segundo el porcentaje, insertamos un gráfico y aquí vemos cómo podemos obtener ese perfil, ¿no? Aquí esto podemos modificar el eje para que aparezca. Vemos que la máxima variación está entre 0.037, es decir, entre el 3.73% y el 3.42. Entonces, dar formato a eje
y vemos que empieza en 2, por ejemplo, el valor mínimo, para ver una mejor variación. Entonces aquí podemos poner, recuerden, siempre molesto mucho con el tema de la presentación gráfica, perfil de concentración de sólidos. Aquí le damos doble clic, cambiamos el diseño. Esto viene siendo metros, recuerden, porque es la posición axial, y este es el porcentaje de sólidos. Entonces es muy interesante ver cómo podemos tener, si quieren le pueden cambiar la letra, ya otro color, pueden quitar estas líneas, es decir, para que puedan ustedes ver de una mejor manera o presentar los resultados, lo cual es bien importante. Entonces aquí vemos la utilidad de conocer, aquí vemos la fórmula que puede cambiar en el caso que cambie la densidad, por ejemplo que no sea 2250 sino 2200, pues ahí nos va a cambiar el perfil. Vemos cómo todo lo hace en tiempo, de forma dinámica. Aquí que la densidad sea, por ejemplo, no sé, 0.1, algo más extraño. Y así pues obtenemos o ilustramos la aplicación de la diferenciación numérica. Entonces, ¿qué nos queda? Me gustaría que esto lo pudieran hacer a forma de función creada aquí en Visual Basic, recuerden, en un subprocedimiento, y pendiente para ver el tema de las aproximaciones de derivadas parciales, cual nos va a servir más adelante para cuando tengamos que hacer frente a ecuaciones diferenciales parciales de cualquier tipo. Entonces, con esto termino esta parte. Quedo atento a dudas y muchas gracias.